Mi juventud fue su sostén, su vejez no me vio venir. En mi juventud cargué con sus responsabilidades, trabajando y sacrificando mis sueños para sostenerlo cuando él no podía con su propia vida. Años después, cuando la vejez lo alcanzó y creyó que yo volvería a salvarlo, fui yo quien le dio la espalda, recordándole que sus abusos ya no tenían cabida en mi presente. Aquel día, el peso del pasado intentó arrastrarme de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no era la misma. Había tocado fondo, sí, pero también había encontrado una fuerza inquebrantable que no sabía que poseía. La sombra de su desprecio me había cubierto por años, asfixiando cada atisbo de esperanza, cada chispa de un futuro que no fuera el de su sirvienta silenciosa. Me veía al espejo y no me reconocía, solo un reflejo difuso de una persona que alguna vez soñó con ser libre. Él, mi padre, me había arrebatado más que tiempo, me había robado mi identidad, mi voz. Creía que mi existencia solo tenía valor si giraba en torno a sus necesidades, sus vicios, sus fracasos. Y yo, una niña asustada, lo creí. Mi vida, antes de que su oscuridad lo consumiera todo, tenía sus propios colores. Recuerdo el aroma del jazmín en el jardín de mi abuela, las risas de mis amigas en el recreo, la emoción de abrir un libro nuevo y perderme en mundos lejanos. Soñaba con estudiar, con viajar, con pintar. La universidad era un faro, un camino hacia una versión de mí misma que me ilusionaba. Tenía cuadernos llenos de dibujos y poemas, planes meticulosos para un futuro donde mi voz importara. Mi madre, una mujer dulce y resignada, me animaba con una mirada triste, como si supiera que mis sueños eran castillos de arena frente a la marea que se avecinaba. Éramos una familia normal, o eso creía yo, hasta que la enfermedad lo convirtió en una sombra de sí mismo, un abismo de demandas y reproches. Él era mi padre, mi protector, la figura que debía guiarme, pero se convirtió en mi opresor. El día que me dijo que la universidad era un lujo que no podíamos permitirnos, que mi lugar era a su lado, cuidando de él, sentí que una parte de mí se rompía. Las risas se apagaron, los colores se desvanecieron. Mis libros, mis dibujos, mis planes, todo fue engullido por la creciente oscuridad de su dependencia. Mi infancia terminó abruptamente, sustituida por la carga de un adulto que se negaba a crecer. La esperanza, aquel faro brillante, se convirtió en una vela parpadeante que amenazaba con extinguirse en cualquier momento. El primer golpe no fue físico, sino emocional. Fue la primera vez que me culpó directamente por algo que no era mi responsabilidad, por su propia incapacidad de manejar su vida. «Eres mi única ayuda», espetó, con una voz cargada de veneno, «si me abandonas, me matas». Esas palabras se clavaron en mi alma, dejando una herida profunda que tardaría años en sanar. La culpa me consumió, una losa pesada que cargué sobre mis hombros, obligándome a renunciar a mis propias aspiraciones. La promesa de un futuro brillante se desmoronó, reemplazada por la cruda realidad de una existencia dedicada a mitigar el sufrimiento de otro, a expensas del mío propio. Cada lágrima que derramaba en silencio era un eco de su dominio, una prueba de su poder sobre mí. Las noches se volvieron insomnes, los días una rutina agotadora de cuidados, reproches y el constante miedo a fallar, a ser la causa de su próxima crisis. Mi mundo se encogió hasta el tamaño de nuestra pequeña casa, donde cada rincón estaba impregnado de su amargura. La vida pasaba afuera, vibrante y llena de posibilidades, mientras yo me marchitaba lentamente, una flor sin sol, bajo la sombra de su egoísmo. La inocencia se fue, sustituida por una madurez forzada, una sabiduría adquirida a un precio demasiado alto. Sentía el peso de la soledad, aunque estuviera a su lado, porque nadie más entendía la prisión invisible en la que vivía. El amor que alguna vez sentí se transformó en una mezcla confusa de piedad, resentimiento y un deseo desesperado de escapar. Me hundí en un abismo de desesperación. Cada día era una batalla. Las mañanas traían consigo la misma rutina de agotamiento y la perspectiva de un día más de renuncias. Las noches eran peores, pobladas por los fantasmas de mis sueños rotos y la voz de mi padre resonando en mi cabeza, recordándome mi deber. Comía sin sabor, dormía poco, y las lágrimas se convirtieron en compañeras silenciosas. La apatía se instaló, un velo gris sobre todo. Me miraba al espejo y veía a una extraña, una mujer sin brillo, con los ojos vacíos.
El resentimiento crecía, un nudo en mi garganta que me impedía hablar, gritar, liberarme. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿Una vida consumida por los restos de otro? La idea de escapar era un susurro constante, pero la culpa, la eterna culpa, me encadenaba. Sentía que si me iba, sería su verdugo, el instrumento de su fin. La sociedad también lo reforzaba, es tu padre, decían, debes cuidarlo. Nadie veía las cicatrices invisibles, el alma rota, la persona que se había perdido bajo tanto peso. La soledad era mi única confidente, las paredes mi único testigo. Hubo días en que la oscuridad era tan densa que no veía salida, solo un túnel interminable de sufrimiento. La idea de la muerte, no como un deseo, sino como una posible liberación, cruzó mi mente en momentos de extrema desesperación. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa, se negaba a extinguirse por completo. Una voz, débil al principio, me decía que aún había algo, que no podía ser mi destino final. Pero entonces, en el punto más bajo, cuando creí que no quedaba nada, escuché una voz. No era mi padre, ni nadie que me culpabilizara. Era la voz de una vieja amiga, Laura, que me encontró por casualidad en el supermercado, y al ver mi semblante, me abrazó. No puedes vivir así, me dijo, susurrando, sus ojos llenos de una compasión que no había visto en años. Tú no eres responsable de la felicidad de otro, solo de la tuya. Esas palabras, sencillas pero poderosas, fueron como una pequeña grieta en la muralla que había construido alrededor de mi dolor. Me ofreció un café, y por primera vez en mucho tiempo, hablé, derramando años de frustración, miedo y tristeza. Laura solo escuchó, sin juzgar, sin dar soluciones fáciles. Solo me recordó que tenía derecho a vivir mi propia vida. Ese encuentro fue la chispa. La pequeña vela que parpadeaba en mi interior se avivó. Me di cuenta de que, aunque el camino fuera incierto y estuviera lleno de culpa, tenía que elegirme a mí misma. Tenía que intentar, al menos, recuperar un fragmento de lo que había perdido. Fue una decisión dolorosa, llena de miedo, pero también de una determinación naciente. Ya no podía seguir siendo el ancla que lo mantenía a flote mientras yo me ahogaba. Era hora de cortar las cadenas. El camino no fue fácil. Cada paso adelante estaba cargado de culpa y la constante voz interior que me recordaba lo que la gente diría. Mi padre, al sentir mi distancia, se volvió más exigente, más victimista. Pero yo ya no era la niña asustada. Me aferré a las palabras de Laura, a esa pequeña chispa de dignidad que había renacido en mí. Empecé a buscar trabajo, a estudiar en línea por las noches, a tejer una red de apoyo con otras personas que habían vivido situaciones similares. Me permití sentir la rabia, la tristeza, el duelo por la vida que me fue arrebatada, pero también la alegría de cada pequeña victoria. El primer sueldo, la primera calificación aprobada, la primera vez que le puse un límite claro a mi padre y mantuve mi postura. Hubo recaídas, días de profunda duda, pero la imagen de la vida que anhelaba, aquella llena de autonomía y paz, me impulsaba a seguir. Descubrí el senderismo, y la inmensidad de la naturaleza se convirtió en mi santuario, un lugar donde mis preocupaciones se sentían pequeñas y la respiración era libre. Aprendí a perdonarme por haber permitido que me lastimaran, y a perdonar, no por él, sino por mí, para soltar ese veneno que me consumía. Lentamente, los colores regresaron a mi vida. Los trazos de mis dibujos se hicieron más firmes, mi voz más segura. No era una transformación de la noche a la mañana, fue un proceso arduo, lleno de lágrimas y esfuerzo, pero cada cicatriz se convirtió en un testimonio de mi fortaleza. 10 años después de aquella conversación con Laura, me encontraba en la inauguración de mi propia galería de arte. Las paredes, antes en blanco, ahora estaban adornadas con mis pinturas, cada una contando una historia de resiliencia, de luz emergiendo de la oscuridad. La gente que me rodeaba era gente que me amaba, que creía en mí. Laura estaba allí, sonriendo, sus ojos brillando de orgullo. Fue en ese momento, rodeada de la belleza que yo misma había creado, que vi su figura al otro lado de la sala. Mi padre, envejecido, encorvado, su mirada perdida. Había venido. No sé cómo se enteró, ni por qué. Se acercó a una de mis pinturas,
una donde representaba la mano de una niña soltando las cadenas de una figura sombría. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo palabras, no hubo disculpas, ni las pedí. Solo un asentimiento silencioso, un reconocimiento tácito de todo lo que había sucedido, de todo lo que habíamos perdido, y de todo lo que yo había ganado. Fue un momento de paz extraña, una especie de cierre sin el dramatismo que la vida nos había acostumbrado. Su mirada, por primera vez, no era de reproche, sino de asombro, quizás incluso de admiración. Y en ese instante, sentí que la última cadena se rompía. Ya no había culpa, solo libertad. Hoy, mi vida es un lienzo en constante creación. He viajado, he amado, he reído de verdad. Las cicatrices del pasado son recordatorios de mi fuerza, no de mi debilidad. La soledad ha sido reemplazada por una comunidad vibrante de almas afines, y el silencio por mi propia voz, fuerte y clara. La vejez de mi padre llegó, como llega para todos, y con ella, un llamado de auxilio, la expectativa de que yo, su eterno salvador, acudiría de nuevo. Pero esta vez, fui yo quien dio la espalda. No por rencor, sino por amor propio. No por venganza, sino por justicia. Le recordé, no con palabras, sino con la quietud de mi ausencia, que sus abusos ya no tenían cabida en mi presente, en mi paz. Porque aprendí que soltar no es abandonar, sino liberarse. Mi historia, la tuya, la de tantos, es un testimonio de que, no importa cuán profunda sea la herida, el espíritu humano tiene una capacidad infinita para sanar, para renacer, para volar. Si alguna vez te sientes atrapado, recuerda que eres el autor de tu propia historia. Tienes el poder de cambiar el guión, de encontrar tu propia luz, de pintar tu propio destino. No permitas que la sombra de nadie opaque tu sol. Tú mereces ser libre.